abrir nuestra Biblia otra vez, Mateo capítulo 5. Amén. En los estudios pasados, los días pasados, hemos estado hablando o mencionando sobre Mateo capítulo 5. Hemos estado mencionando el tema, los rasgos del carácter cristiano. Amén. Ese es el tema, rasgos del carácter cristiano. Amén. Y estamos tomando como base Mateo capítulo 5, del 1 al 12. Voy a hacer un repaso simplemente de lo que hace días estuve mirando en los otros estudios, y vimos primeramente que este sermón va dirigido a los discípulos de Cristo, ¿verdad? No va dirigido a toda la gente, sino especialmente a los discípulos de Cristo. Aleluya. Y la primer bienaventuranza empieza en el versículo 3, que es: bienaventurados los pobres en espíritu. Y decíamos que pobre en espíritu no es alguien miserable, amén, pobre, sino alguien que depende totalmente de Dios. Amén. La gente que depende totalmente de Dios. Luego en el segundo veíamos bienaventurados los que lloran, pero no los que lloran por cualquier cosa o cualquier causa, porque hay gente muy llorona que llora por todo y de todo, hasta de lo que no se come. Digan amén, porque sí es cierto. Aleluya. Los que lloran por su pecado, lloran por las almas perdidas. La tercera es bienaventurados los mansos, ¿verdad? Los mansos, de carácter manso. No aquellos que son como los caballos brutos, así de su edad, o burros brutos y que no se dejan agarrar, ¿verdad? Amén. Manso, amén. Así como Moisés, así como, ¿cómo se llama? El mismo Señor Jesucristo. Luego, en el siguiente, vamos a mirar en el versículo 6, vamos a mirar: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Amén. Ese es el siguiente punto. Estamos hablando de rasgos del carácter cristiano. Amén. Mateo 5:6 dice de esta manera, aleluya, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahí lo vamos a dejar. Aquí otra vez habla de bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí cabe una pregunta: ¿de qué tiene hambre usted? ¿De qué tiene sed usted? ¿De alguna comida en especial? ¿De alguna bebida en especial? Pero Jesús no habla de hambre y sed del cuerpo, o más bien de las dos necesidades del cuerpo, que son comida y bebida. No está hablando de esto, hambre y sed, de esto. Está hablando Jesús acerca del hambre, de la sed de justicia. La pregunta: ¿tiene usted hambre y sed de justicia? ¿Qué significa esta palabra? Muchas personas tienen hambre y sed, por ejemplo, tienen hambre y sed de venganza. Por ejemplo, personas a quienes se les han asesinado a un ser querido, o les han robado algo, les han quitado algo, y hay personas que tienen hambre y sed de venganza, ¿verdad? Aleluya. Otras personas
tienen hambre y sed de éxito, tienen hambre y sed de gloria, tienen hambre y sed de riquezas, de posesiones. Amén. Podíamos pensar esta noche, pero sabemos que la persona que tiene hambre y sed de éxito, de gloria, de riquezas, de posesiones, amén, nunca están o estarán satisfechos. ¿Está aquí todavía? Nunca están satisfechos, pues nada de eso trae satisfacción a la vida de ellos. Aleluya. Entonces, ¿qué significa esta noche tener hambre y sed de justicia? ¿Qué significado encontramos en Mateo 5, versículo 6, acerca del hambre y de la sed de justicia? Amén. Esta palabra del capítulo 5, versículo 6, amén, significa tener hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios significa tener hambre de su palabra, sed de su palabra. Significa, hermano, tener hambre, tener sed de su amor. ¿Está por acá todavía? No meramente de una persona que le han asesinado un ser querido y desea que le hagan justicia, aleluya, sino está hablando de esto. Vamos a ver un capítulo en el libro de Amós. En el libro de Amós, capítulo 8, si tienes tu Biblia, ve el libro de Amós, capítulo 8, aleluya, en el versículo 11. Quiero que veas Amós, capítulo 8, versículo 11. Quiero que veas bien este versículo. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces, el significado de Mateo 5, versículo 6, es hambre y sed de la palabra. No meramente de a alguien que le han asesinado un ser querido. Ahora escucha esto. Un cristiano de verdad siente la necesidad de oír su palabra. ¿Está por acá todavía? Un cristiano de verdad siente la necesidad de oír la palabra. Por ejemplo, yo puedo leer mi Biblia en la casa. Yo puedo tener un estudio personal de la Biblia en mi casa, pero no es lo mismo a que yo lea mi Biblia, a que yo estudie mi Biblia, a que yo lea mi Biblia, y otra es muy distinta, escuchar la palabra siendo expuesta desde un púlpito. Es muy distinto, muy diferente totalmente. Entonces, un cristiano real tiene necesidad de oír, tiene hambre y sed de oír la palabra de Dios, tiene hambre y sed de ser lleno de Dios. Amén, aleluya. Pero tristemente muchos no sienten esa hambre y esa sed de Dios. Hay muchas personas que realmente no tienen hambre y sed de Dios. Aleluya. Es por eso que muchas veces a un cristiano se le hace fácil, aleluya, dejar de orar, dejar su comunión con Dios, dejar de leer la Biblia, y dejan fácilmente de congregarse. ¿Por qué? Porque no hay hambre ni sed de Dios. Dice Amós 8:11, que aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra,
no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Aleluya. Hermano, escucha bien. No tener hambre y sed de la palabra, del amor de Dios, de su espíritu, es algo demasiado peligroso. Es algo demasiado peligroso. El capítulo 7 de Amós, versículo 10, dice de esta manera: entonces el sacerdote Amasías de Betel, dice, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, o alguien que cuida ganado, y recojo higos silvestres. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Ahora, aquí está el profeta Amós profetizando. Y encontramos a un hombre, aleluya, llamado Amasías, que es un sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote escucha la palabra del profeta, va y le reclama y le dice que no profetice en Betel, que se vaya a Judá y allá hable la palabra de Dios. Escucha bien esta noche. Cuando el profeta Amós escuchó estas palabras del sumo sacerdote, le dijo algo muy fuerte y le dijo: mira, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy boyero, cuido ganado, recojo higos silvestres, pero Dios me mandó a profetizar. Ahora, en el versículo 16 le dice: oye palabra de Dios. Versículo 17: por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Hay un peligro cuando alguien no quiere o no tiene sed y hambre de oír la palabra de Dios. Este sacerdote llamado Amasías no quiso oír la palabra que era anunciada por el profeta, y en el versículo 17 algo terrible le sucedería. Le dijo: tu esposa se convertirá en una prostituta. Amén. Escuche este día. Por eso Mateo 5 versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados aquellos que tienen hambre de oír la palabra. Bienaventurados aquellos que tienen hambre de oír el mensaje de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed del Espíritu Santo, porque ellos serán saciados. Esto llegará el día. En el capítulo 8 de Amós dice la Biblia que va a llegar el día en que sí querrán oír la palabra de Dios, pero
escuche bien, dice ahí en el capítulo 8, versículo 12, que ya no habrá quien les predique. Amós 8:12. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Por eso usted que tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, búsquela cada día. Búsquela cada día. Cada día venga a orar, busque a Dios, aleluya, busque su presencia. Ahora, volviendo a Mateo 5:6, hay quienes entienden de una manera no correcta este versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay quienes entienden esto como si se tratara de los que sufren opresión o de los que sufren violencia o cualquier otra injusticia. Por ejemplo, el 3 de marzo del año de 1994, el ex candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, en el Monumento a la Independencia en la Ciudad de México, él dio un discurso que cautivó a toda la nación. Fue un discurso que tocó el corazón, y en ese discurso se dio a conocer como el hombre visionario, quien sacaría de muchos problemas a México. Ahora, en su discurso, él aplicó este versículo y dijo: yo veo a un México, amén, que tiene hambre y sed de justicia. Esto dijo el 6 de marzo del año 94. 17 días aproximadamente después, estando en la ciudad de Tijuana, Baja California, murió asesinado. Y todo se derivó del discurso que dio 17 días antes. Dijo: yo veo un México con hambre y sed de justicia. Pero Mateo 5:6 va más allá, muy por encima de lo que nosotros alcanzamos muchas de las veces a entender. Hambre y sed de justicia es reconocer que Dios es la fuente final de la verdadera justicia. Amén. Aleluya. Isaías capítulo 55, versículo 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí hace mención el profeta acerca de venir y beber, y luego habla de comer. Así que, hermano, bienaventurado, feliz y dichoso aquel que siente en su vida la necesidad de Dios. Porque hay gente que no tiene sed ni hambre de Dios. Eso es algo bien triste. Este día último de este año, por la famosa desvelada, yo no me pude levantar, pero normalmente me estoy levantando todos los días a orar, porque siento la necesidad de Dios. Siento un hambre de Dios. Siento que si dejo de orar un día, como que me vacío, quedo vacío en mi interior, y necesito venir otra vez a buscar la presencia de Dios. Tengo hambre de Dios, tengo sed de Dios. Por eso estudio la Biblia, por eso leo la Biblia, por eso vengo a la iglesia, porque tengo hambre y sed de Dios. Tengo sed de su palabra. Amén. Tengo hambre de su presencia. Dice un canto, ¿verdad? Así dice un canto, lo canta, creo que
Que soy Dan Romero, ¿verdad? Amén. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Tengo hambre de ti. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? No de tamales, no de dobladas, porque ya comió mucho. ¿Cuántos dicen amén? Ya trae como 88 kilos de más. Quiero ver segundamente acerca de los bienaventurados, los misericordiosos. Capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los misericordiosos. Quiero mirar el capítulo 5 de Mateo. Estamos estudiando Mateo 5, ¿verdad? Esta noche, que es el versículo, ¿qué? Versículo 7. Amén. Estamos mirando los rasgos del carácter cristiano. El cristiano real tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de la presencia de Dios, hambre y sed de la palabra de Dios. Mateo 5:7 nos habla de los misericordiosos, ¿verdad que sí? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán ¿qué? Misericordia. Escucha bien, este es un punto muy importante en la vida de un cristiano en este estudio. El verdadero cristiano es alguien misericordioso. Pero con tristeza lo digo, a veces traemos una Biblia bajo el brazo, pero no hay misericordia. Hay gente que no conoce la misericordia, no sabe lo que es misericordia. Hay una enfermedad últimamente muy dura en el corazón del hombre en este siglo, y es la enfermedad que se llama la indiferencia. Es decir, personas que no conocen lo que es misericordia. Muchas veces el Señor Jesucristo dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Él habló muchas veces acerca de que el creyente, el que le sigue, el que hace la voluntad de Dios, el que ha tomado la cruz para seguir a Cristo, amén, una de las características en el carácter del hombre de Dios y la mujer de Dios es ser misericordioso. Amén. Ahora, yo recuerdo, llegué hace años estando en la ciudad de Puerto Vallarta, a punto del divorcio, allá en México, en Jalisco, México, y estando a punto de muchas cosas malas, amén. Y cuando llego a la iglesia, escuche bien, yo no entré a un templo super mega grande y con cosas, instrumentos. Llegamos a un templecito pequeñito, amén, pero había algo, hermano, que yo no entendía en el momento que yo llegué. Y después, analizando todo el asunto, me doy cuenta, amén, que lo que nos arropó, hermano, a estar allí fue, hermano, la misericordia de la gente que nos recibió. Y puedo recordar al pastor Pedro Bañuelos, aleluya, que ahorita está pastoreando en la ciudad de Torreón, Coahuila, México, aleluya, y un hombre lleno de misericordia, cubriéndonos, ayudándonos. Escucha bien, la gente llega a la iglesia porque afuera los han tratado mal. Afuera el mundo los ha tratado muy mal. En el mundo el vicio, el amigo, el vecino, el pariente los ha tratado muy mal. Cuando llegan a la iglesia, la gente quiere ver, hermano, no que brinques, no que saltes o que aflojes pocos y que estés temblando y que digas papadito lindo. No, la gente quiere ver misericordia en ti. Misericordia. Así como llega la gente, amén, destruida, con problemas, fallas de carácter, aleluya, la gente, hermano, viene a la iglesia porque necesitan de la misericordia. Y es algo que debe caracterizar a un cristiano, la misericordia. Misericordia. Dijo el Señor: misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia. Fíjate bien, hermano. Hay personas que no sienten misericordia, son muy indiferentes ante una situación o lo que le pasa a otra persona. Muchas de las veces, cuando no hay misericordia, todo le da igual. Hay una historia en el libro de Lucas, capítulo 10, que se llama la historia,
o la parábola del buen samaritano. En Lucas 10 encontramos nosotros esta parábola que Jesús habló de ella. Ahora, pensemos un poquito en esta parábola que hemos escuchado muchas veces y la hemos leído. Dice un intérprete, versículo 25, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué respondiendo dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Ahí lo vamos a dejar un poco. Encontramos aquí que hay un hombre que es un intérprete de la ley. No es un neófito, no es alguien ignorante, es un intérprete de la ley. Y viene con una pregunta, haciendo qué cosa: heredaré la vida eterna. Jesús dice: ¿cómo lees en la Biblia? ¿Qué lees en la ley? Acá respondiendo correctamente, habló acerca del amor a Dios y al prójimo. Jesús le dice: bien has dicho, haz esto y vivirás. Y aquel, queriendo justificarse, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Y fue ahí donde nace esta parábola, y Jesús empieza a hablar de este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Ese hombre, amén, cayó en manos de ladrones. Ahora mete a tu mente esta noche: ese hombre viene de Jerusalén a Jericó, descendió, dice la palabra de Dios, y vienen ladrones, le roban lo que traen y lo dejan tirado y lo dejan medio muerto. Ahí está tirado aquel hombre, quizás ensangrentado, desmayado en el sol, todo lleno de polvo, amén, todo raspado, a punto de fallecer. Ahora, en los siguientes versículos dice que descendió un sacerdote. Aquí viene un hombre que ha estado ministrando en el templo. Aquí está un hombre que ha ministrado a Dios. Aquí viene un hombre que tenía un ministerio dentro del templo. Amén. Ha venido de hablar del amor de Dios, de hablar de esas expresiones que nosotros hablamos en la iglesia, como el Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, amado hermano, Dios lo bendiga, etcétera. Tú sabes el lenguaje que tenemos. ¿Cuándo dicen amén este día? Bienvenido, y tú sabes. Ahora él terminó su servicio y sale y va hacia ese lugar, y en medio del camino encuentra a este hombre, y la Biblia dice que lo vio tirado y, escúcheme, lo miró en su condición y se fue de largo. Luego viene un levita. El levita es aquella persona que ayuda al sacerdote, que ayudan en el ministerio del templo, del tabernáculo, que cargan los instrumentos, etcétera, etcétera. Aquí viene otro hombre que viene del templo y también dice, miró al hombre tirado y se fue de largo. Escuche bien, estos dos religiosos no les importó el hombre herido. Y la cosa es que acababan de salir del templo. Acababan de salir de la presencia de Dios. Venían, quizás Dios les había ministrado acerca de ser misericordiosos, clementes, buena onda con la gente, pero ahora se encuentran con la realidad y en lugar de aportar, ellos le sacan la vuelta al problema. Acababan de salir de la iglesia. Y llegando al campo de fútbol miraron un problema y le sacaron la vuelta. Y los que iban para allá y ahí saliendo a la salida miraron un problema y le sacaron la vuelta. Y los que vivían para acá, para este lado también. Y los que vivían para la colonia de los caballeros, ¿cómo se llama?
Los santos caballeros. Yo cuando escuché el nombre de esa colonia me imaginaba jardines así, ¿no? Parques y gente a caballo así bien. Bueno. Pero escuche bien, acababan de salir del templo. Misericordia. Misericordia. A esa gente no le importa, a la persona que es indiferente no le importa el dolor ajeno. No le importa el dolor ajeno. Una de las cosas que me empujaron a salir al ministerio, me acuerdo que una noche había regresado yo de Querétaro a Puerto Vallarta. Había estado paseando a Querétaro, regresé a Vallarta y estábamos viviendo en la colonia Buenos Aires, se llama la colonia. Y una noche, era una noche de fiestas por ahí abajo, y yo escuchaba gritos. Esa noche se me había ido el sueño y yo escuchaba gritos y alaridos de la gente en una fiesta ahí abajo, y yo estoy ahí en la oscuridad del cuarto, y de repente a mi mente viene como una voz que me dijo: mientras que los pecadores mueren, la iglesia duerme. Eso nunca se me olvida porque vino aquí a mi oído. Y eso fue lo que me empujó una vez más a salir y volver a pionar otra iglesia allá en la ciudad de Manzanillo, Colima. Y eso fue lo que me empujó otra vez a estar, amén, pastoreando y dejando todo por servir a Cristo Jesús. No conocía muchas cosas. Había visto a mi papá morir, había visto a mis hermanos destruirse con drogas y alcohol, había visto muchas cosas, amén, en mi casa, en mi hogar, muchas cosas feas y horribles habían pasado en mi vida, aleluya, pero había algo que Dios hizo en mi vida, y es que Dios colocó misericordia en mi corazón para poder salir a predicar la palabra de Dios. En el libro de Lamentaciones, capítulo 1, Lamentaciones 1, versículo 2. Aquí está el problema con la ciudad de Dios, que ha sido destruida y han sido llevados cautivos. Una cantidad grande de personas. Y el profeta Jeremías habla y dice: amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron y se volvieron enemigos. Aquí está diciendo que no hay quien la consuele. No hay quien consuele. No hay alguien misericordioso que venga y traiga un consuelo a la persona que está sufriendo. Escucha esta noche, hermano. No me puedo llamar cristiano si no me interesa el dolor ajeno. Si soy indiferente ante la necesidad de mi prójimo, no me puedo decir que soy cristiano. Porque una de las cosas que caracteriza a un hombre de Dios es la misericordia. Y es lo que Dios busca en nosotros. Especialmente nosotros que predicamos, o los que predican desde el púlpito, amén, que sean personas misericordiosas. Quiero concluir con Salmos 18, versículo 25. Salmos 18, versículo 25. Estaba leyendo la Biblia teológica y está diciendo la Biblia teológica que lo que Jesús está diciendo en Mateo 5, versículo 7, dice: Jesús está citando el Salmo 18:25. Vamos a leerlo en este día. Escucha este día la palabra de Dios. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Y esta Biblia de estudio teológica está diciendo que Jesús, amén, tiene en mente, amén, trae en su mente y hace mención de este versículo en Mateo capítulo 5, versículo 7. Jesús sabía la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén este día? Jesús leía la palabra de Dios. Él tenía en la mente la palabra de Dios. Pero escucha bien, no solamente la tenía,
sino que la aplicaba a su vida. Si hubo alguien misericordioso sobre toda la faz de la tierra, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él no solamente ayudó a la gente, la sanó, la liberó, la bendijo, sino que murió en una cruz para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Dice la Biblia que Dios se muestra misericordioso con la persona misericordiosa. Los misericordiosos demuestran bondad y perdonan a los demás. Por tanto, estas personas serán tratados de la misma manera. Aleluya, dice la palabra de Dios: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y Jesús, dándole una aplicación correcta, Jesús dijo estas palabras: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De la manera que tratemos, seremos tratados. Alcanzarán misericordia los misericordiosos de parte de los hombres cuando se hallen en necesidad, pero especialmente de parte de Dios. Pero escucha esto: pero a los que no tienen misericordia les espera un juicio sin misericordia. Santiago 2, versículo 13, dice este hombre de Dios, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Queremos misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Tratemos a los demás con misericordia. ¿Puedes decir un fuerte amén este día? Porque si no tratamos con misericordia, también recibiremos un juicio sin misericordia. Denle un aplauso a Cristo con todo el corazón. Alabe a Dios, dele gracias, dele gloria al Señor en este día, dele alabanza, dele adoración en esta noche, dele gracias. Aleluya, gracias Dios, te adoramos.